El rey Thingol no dio la bienvenida de todo corazón a tantos poderosos príncipes llegados del oeste que buscaban nuevos dominios, ni abrió el reino ni quitó la cerca encantada, pues, iluminado por la sabiduría de Melian, no confiaba en que la quietud de Morgoth durase mucho. De todos los príncipes de los Noldor, solo a los de la casa de Finarfin admitió dentro de los confines de Doria, por su estrecho parentesco con él. Su madre, Eärgwen, hija de Olwe, era su sobrina. Angrod, hijo de Finarfin, fue el primero de los exiliados en llegar a Menegroth como mensajero de su hermano Finrod, y habló con el rey de los hechos de los Noldor en el norte, sin llegar a decir una palabra de la matanza de los hermanos, ni de cómo habían sido exiliados, ni del juramento de Fëanor. Thingol les permitió morar en Idlum y en Dorthonion y en el este de Beleriand. Entonces los señores de los Noldor se reunieron en consejo en Mithrin, donde Angrod les dio el mensaje del rey Thingol, y a los Noldor les pareció un frío saludo de bienvenida, mientras que los hijos de Fëanor se molestaron, pero Maedhros rió, diciendo: «Rey es quien puede cuidar de lo suyo, de otro modo vano resulta el título. Thingol solo nos cede las tierras donde no tiene ningún poder. En verdad, hoy solo reinaría en Doria, si no fuera por la llegada de los Noldor. Que reine en Doria entonces, y se contente con tener a los hijos de Finwë por vecinos y no los orcos de Morgoth. En otra parte, será como a nosotros nos parezca bien». Ahora bien, Morgoth, al que sus espías comunicaron que los señores de los Noldor andaban errantes sin pensar en la guerra, decidió poner a prueba la fortaleza y la vigilancia del enemigo. Una vez más, sin advertencia previa, recurrió a sus poderes y de pronto hubo terremotos en el norte y salió fuego de fisuras abiertas en la tierra, y en las montañas de hierro vomitaron llamaradas, y los orcos pulularon en la llanura de Ardgallen. Desde allí descendieron por el paso de Sirion al oeste, y al este irrumpieron en la tierra de Maglor, por la hondonada que corre entre las colinas de Maedhros y los macizos de las montañas azules. Pero Fingolfin y Maedhros no dormían, y mientras otros perseguían a los orcos dispersos que erraban por Beleriand haciendo gran daño, ellos se precipitaron por ambos flancos sobre el ejército principal que atacaba Dorthonion, y derrotaron a los siervos de Morgoth, y yendo tras ellos por Ardgallen, los destruyeron por completo a la vista de los portales de Angband. Esa fue la tercera gran batalla de las guerras de Beleriand, y se le llamó la Dagor Aglaredd, la batalla gloriosa. Fue una victoria, pero también una advertencia, y los príncipes tuvieron en cuenta y fortalecieron la alianza y pusieron más centinelas e iniciaron el sitio de Angband, que duró más de 400 años del sol. Por largo tiempo después de la Dagor Aglaredd, ninguno de los siervos de Morgoth se aventuró fuera de los portales, pues temían a los señores de los Noldor, y Fingolfin se jactó de que si no se mediaba traición entre ellos mismos, Morgoth nunca quebrantaría otra vez la alianza de los Eldar ni los sorprendería inadvertidos. Pero los Noldor no pudieron apoderarse de Angband ni recuperar los Silmarils, y la guerra nunca cesó por completo en los años del sitio, pues Morgoth concebía nuevos males y de vez en cuando ponía a prueba a los sitiadores. Además, tampoco era posible mantener la fortaleza de Morgoth rodeada por completo porque las montañas de hierro la defendían por ambos lados y eran impenetrables para los Noldor a causa del hielo y la nieve. Por lo que en la retaguardia y en el norte, Morgoth no tenía enemigos y por ese camino los espías salían a veces y llegaban por múltiples desvíos a Beleriand y capturaban elfos para torturarlos e interrogarlos, y así Morgoth se enteró de mucho de lo sucedido a partir de la rebelión de Fëanor, regocijándose en la semilla de muchas disensiones entre los Eldar. Cuando casi 100 años habían pasado de la Dagor Aglaredd, Morgoth intentó sorprender a Fingolfin ya que sabía de la vigilancia de Maedhros,
Así que envió un ejército que llegó hasta el estuario de Drenwys por la ruta que Fingolfin había seguido desde El Caradhse. De ese modo penetrarían en el reino de Idlum, pero fueron descubiertos a tiempo y Fingon cayó sobre ellos entre las colinas en el nacimiento del estuario, y la mayor parte de los orcos fueron arrojados al mar. No se le llamó una gran batalla, pues la tropa de orcos había sido poco numerosa y solo una parte del pueblo de Idlum luchó allí. Pero luego hubo paz durante muchos años y Angband no atacó nunca abiertamente, porque advertía Morgoth que los orcos no eran rivales para los Noldor y buscó en su corazón nuevo consejo. Una vez más, al cabo de 100 años, Glaurung, el primero de entre los Uruk-loki, los dragones de fuego del norte, salió una noche por las puertas de Angband. Era joven y aún no se había desarrollado del todo porque larga y lenta es la vida de los dragones. Pero los elfos huyeron, acobardados hacia Eredwethin y Dorthonion, y él corrompió los campos de Ardgalen. Entonces, Fingon, príncipe de Idlum, cabalgó hasta el dragón junto con arqueros montados y lo rodeó con un anillo de rápidos jinetes, y Glaurung no pudo aguantar las flechas ya que era aún débil de armadura, y huyó de vuelta a Angband y no volvió a salir en mucho tiempo. Fingon ganó grandes alabanzas, y los Noldor se regocijaron, porque pocos entendieron el significado y la amenaza de esta nueva criatura. Pero a Morgoth le disgustaba que Glaurung se hubiera manifestado demasiado pronto, y a su derrota siguió la larga paz de casi 200 años más. En todo ese tiempo, solo hubo refriegas en la frontera y toda Beleriand prosperó y se enriqueció. Detrás de la guardia de los ejércitos de los Noldor levantaron torres y edificios y muchas otras cosas hermosas hicieron en aquel entonces. Mientras tanto, Fingolfin y su hijo Finrod dominaban Idlum y la mayor parte del pueblo del Alto Rey moraba en Mithrin, a orillas del Gran Lago. A Fingon se le asignó Dor Lomin, que estaba al oeste de las montañas de Mithrin, pero la fortaleza principal se levantaba en Eithel Sirion al este de Eredwethin, desde donde vigilaban Ardgalen. Al oeste de Dor Lomin se encuentra Nevraz. Allí por mucho tiempo medró el reino de Turgon el Sabio, hijo de Fingolfin. En sus tierras la mezcla entre los Noldor y los Sindar se dio primero que en ningún otro lugar. Turgon habitó largo tiempo en esos recintos que él llamó Vinyamar, bajo el monte Taras, a orillas del océano. Al sur de Ardgalen, las grandes tierras elevadas llamadas Dorthonion, y había en ellas grandes bosques de pinos. Desde sus cuestas septentrionales, Angrod y Aeknor, hijos de Finarfin, dominaban los campos de Ardgalen y eran vasallos de su hermano Finrod. Entre Dorthonion y las montañas sombrías había un valle angosto donde corría el río Sirion que se apresuraba a Beleriand. Finrod dominaba el paso del Sirion, y en la isla de Tol Sirion levantó en medio del río una poderosa torre de vigilancia, Minas Tirith, pero después de construida Nargothrond, entregó esa fortaleza al cuidado de su sobrino, Orodred. Ahora bien, las vastas y hermosas tierras de Beleriand se extendían a ambos lados del poderoso río Sirion que nacía en Eithel Sirion y bordeaba Ardgalen antes de precipitarse por el paso cada vez más caudaloso con las aguas de las montañas. Desde allí fluía hasta que la corriente desembocaba en un delta arenoso en la bahía de Valar. Y siguiendo el Sirion de norte a sur, a la orilla derecha, en Beleriand occidental se encontraba el bosque de Bretil entre el Sirion y el Narog. Y el río Narog nacía en las cataratas de Ybrin al sur de Dor Lomin y fluía antes de unirse al Sirion en Nan Taring, que tenía su desembocadura un poco más al sur. Pero el reino de Nargothrond llegaba también al oeste del Narog hasta el río Nennin, que desembocaba en el mar de Eglares, y Finrod fue con el tiempo el señor supremo de todos los elfos de Beleriand entre el Sirion y el mar, salvo solo las Falas, donde vivían los elfos que amaban los barcos, y su señor
era Círdan. Y entre Finrod y Círdan hubo amistad, y gracias a la ayuda de los Noldor se reconstruyeron los puertos de Britombar y Eglares. Finrod edificó una gran torre al oeste de Eglared llamada Barad Ninras para vigilar el mar occidental, mientras que algunos habitantes de su reino, con ayuda de los elfos de los puertos, construyeron nuevos barcos y exploraron la gran isla de Valar con intención de edificar allí un último refugio, si algún mal sobrevenía. Pero el destino no los llevó a vivir allí. Así pues, no había reino mayor que el de Finrod, aunque fuera el más joven de los grandes señores Noldor. Pero se tuvo a Fingolfin como señor supremo de todos los Noldor y Fingon tras él. Al este de Dorthonion, las fronteras de Beleriand estaban más expuestas al ataque, y solo unas colinas de poca altura guardaban el valle del Helion desde el norte. En esa región, en la frontera de Maedhros y en las tierras de más atrás, vivían los hijos de Fëanor con mucha gente. La principal ciudadela de Maedhros se levantaba en la colina de Hindris, la siempre fría. Entre ella y Dorthonion había un paso empinado y era el paso de Aglon, una puerta que llevaba hacia Doria. Pero Celegorn y Curufin fortificaron Aglon y lo sostuvieron con gran vigor, y también las tierras de Inlad al sur. Entre los brazos del Helion se encontraba el fuerte de Maglor, donde penetraron los orcos antes de la tercera batalla, por los que los Noldor custodiaban con grandes fuerzas de caballería estas llanuras. Y el pueblo de Carantyr fortificó las montañas al este de la hondonada de Maglor. Allí en el monte Rerir y muchas montañas alrededor se destacaban, y más al sur estaba el lago Eleborn, y junto a él moraba Carantyr y sus tierras se llamaban Tarhelion, mientras que Anrod y Anras moraban en Beleriand Este, donde cabalgaban en amplios bosques verdes. Ahora bien, con la guía de Ulmo, Turgon descubrió el valle escondido de Tunladen, que se extendía al este de las aguas superiores del Sirion, pero era inaccesible para todas las criaturas salvo las águilas de Thorondor. Pero había un camino profundo bajo las montañas, excavado por las aguas que iban a unirse al Sirion, y Turgon lo encontró y quiso edificar una ciudad allí en honor a Tirion, pero volvió a Nebras y permaneció allí en paz, aunque siempre pensó en cómo hacer lo que se había propuesto. Después de la Daglor Aglareth, a Turgon le volvió la inquietud que Ulmo había puesto en su corazón y convocó a los más hábiles y osados de su reino y los guió al valle escondido donde empezaron la construcción de la ciudad concebida por Turgon, y montaron guardia para que nadie los descubriera. Y Ulmo los protegió con su poder desde el Sirion. Pero Turgon siguió residiendo en Nebras hasta que por fin la ciudad estuvo edificada al cabo de 52 años de trabajos ocultos, y fue llamada Gondolin, en Sindar, la roca escondida. Entonces Turgon se preparó para partir de Nebras y abandonar los recintos de Vinyamar junto al mar, y ahí se le apareció Ulmo y le dijo: «Irás por fin a Gondolin, Turgon, y mantendré yo mi poder en el valle del Sirion y en todas las aguas que allí hay, de tal modo que nadie advierta tu marcha, ni nadie encuentre la entrada escondida si tú no lo quieres. Más que todos los reinos de los Eldalié soportará Gondolin contra Melkor. Pero no ames en exceso la obra de tus manos y las concepciones de tu corazón, y recuerda que la verdadera esperanza de los Noldor está en el occidente y viene del mar». Y Ulmo le advirtió a Turgon que él también estaba sometido a la maldición de Mandos, y que no tenía poder para anularla. Dijo: «Puede que el hado de los Noldor te alcance también a ti antes del fin, y que la traición despierte dentro de tus muros. Habrá entonces peligro de fuego. Pero si este peligro acecha en verdad, entonces vendrá a alertarte uno de Nebras, y de él, más allá de la ruina y del fuego, recibirán esperanzas los elfos y los hombres. Por tanto, deja en esta casa unas armas y una espada para que él las encuentre, y de ese modo lo conocerás y no serás engañado». Y Ulmo le declaró a Turgon de qué especie y tamaño tenían que ser el yelmo, la cota de malla
y la espada que dejaría en la ciudad. Entonces Ulmo volvió al mar y Turgon reunió a todos los suyos y se alejaron en secreto bajo las sombras de Eredwethin. Y llegaron sin ser vistos a Gondolin y nadie supo a dónde habían ido. Y por último Turgon se puso en camino y fue con los de su casa en silencio y pasó por las puertas de las montañas que se cerraron tras él. Y la ciudad floreció y llegó a ser digna de comparar con la ciudad de Tirion en Aman. Sus muros eran elevados y blancos, y pulidas las escaleras y alta y poderosa la torre del rey. Pero la más hermosa de las maravillas de Gondolin era Idril, la hija de Turgon, llamada Celebrimbor.